Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Elizabeth y hoy les voy a hablar sobre lo que es la estrategia de negocio y cómo la vamos a definir. Para empezar, debemos de tomar en cuenta que hoy en día la mujer ha tomado un papel muy importante, ya que también forma parte de la estrategia dentro de la empresa. Para empezar, tenemos que conocer lo que es el concepto de estrategia. Lo que es una estrategia es un conjunto de acciones diseñado para lograr un objetivo particular. Es una ruta diseñada para llevarnos del punto A al punto B. Este conjunto de acciones debe ser creíble, coherente y centrado en superar los mayores obstáculos para lograr ese objetivo. Al momento de que se habla sobre lo que es una ruta diseñada para llevarnos del punto A al punto B, quiere decir que tenemos que tomar muy en cuenta, tener claro los objetivos de lo que queremos o a dónde queremos llegar. ¿Qué quiere decir con esto? Que tenemos que marcar acciones antes de llegar a la meta. Hay que fijarnos objetivos, pequeños hitos. Hay que tener en cuenta un camino muy específico que seguir antes de llegar al punto en el que nos queremos encontrar. Aquí también tenemos que tomar muy en cuenta que van a aparecer situaciones, van a aparecer retos, los cuales nos pueden obstaculizar el procedimiento antes de llegar a esa meta a la que queremos llegar. Entonces hay que tener muy en cuenta todo esto que se nos presenta para estarlo revisando periódicamente, todos estos pasos o procesos que estamos dando, que estamos haciendo antes de llegar a ese punto en el que nos queremos encontrar. También tenemos que tomar en cuenta que los objetivos que estamos marcando antes de llegar a nuestra meta tienen que ser coherentes. La parte del concepto de estrategia donde se nos está marcando que están centrados en superar los mayores obstáculos, aquí nos vamos a encontrar con cosas que pueden suceder en el transcurso de ese procedimiento, con los cuales tenemos que lidiar en algún momento y que tenemos que irlo superando para poder llegar a nuestro objetivo particular. Esta misma estrategia también nos muestra 4 recomendaciones. Estas 4 recomendaciones, una de ellas es lograr un objetivo en particular. Lo que tenemos que saber principalmente a dónde hemos llegado cuando nos encontremos en ese lugar. También tenemos que tener un conjunto de acciones. ¿Qué quiere decir esto? Que todo ese procedimiento tiene que estar dado por pequeños pasitos que tenemos que ir logrando, que tienen que tener un sentido entre sí, tienen que tener un orden o una coherencia. También se dice que tiene que ser creíble y coherente, es decir, que tiene que ser un plan que así como nosotros no lo creamos, también se lo tiene que creer las demás personas. También hay que resolver obstáculos. Estos obstáculos tienen que ser enfocados. Tenemos que hacer un diagnóstico, una evaluación, analizar para poder ir resolviéndolos o pasando de uno a otro sin necesidad de que nos obstruyan el proceso o la meta a la que queremos llegar. Bueno, ¿a dónde queremos llegar? Ahora, ¿cómo se crea una estrategia? Una estrategia se dice que va dependiendo de cuál sea nuestro modelo de negocio. Para esto, como ya lo mencionamos, tenemos que dibujar un recorrido y la estrategia para ver en qué punto es en el que nos encontramos y a dónde queremos llegar, de tal modo que debemos dividir el camino en fases o procesos que nos acerquen a nuestro objetivo. Hay que revisar también todas esas tareas específicas para poder llegar a ese punto. Todas esas tareas, cuando ya las revisamos, se dicen que deben de ser concretas, específicas y descriptivas. También tenemos que utilizar diferentes tipos de herramientas para la gestión de proyectos. Todo esto se dice que nos ayuda específicamente a tener un orden, a llevar un control de lo que es una estrategia de negocios en cualquier empresa. Estos utilizan algunos tipos de herramientas como Canva, por ejemplo, para la gestión de proyectos y tareas. Trello es otra, Asana, que son herramientas digitales que se usan principalmente en las empresas, ya que son visuales y nos ayudan a lo que es ordenar todos los puntos o ver en qué se encuentra cada cosa. Cada objetivo de los que vamos cumpliendo tenemos que revisarlos, qué nos ha servido, qué no, qué podemos modificar. Y principalmente, una estrategia de negocio al final es saber a dónde vamos, qué pasos tenemos que cumplir para llegar a la meta y para hacer crecer el negocio. Dentro del marco de la estrategia es muy importante mencionar a Michael Porter.
Michael Porter nos dice que la estrategia, en términos muy simples, es lo que hará distinta a una organización en particular, brindando una ventaja competitiva. Como sabemos hoy en día, lo que es la competencia es demasiado destructiva, lo que nos obliga a alterar los precios en diferentes compañías o organizaciones. Por ello, la estrategia es encontrar la forma de competir creando un valor distinto para el consumidor, permitiendo a la compañía prosperar y lograr una superior rentabilidad. Lo que no es una estrategia quiere decir que es todo aquellas prácticas que implementan mejoras en la cuestión de utilizar el internet, la última maquinaria, la tecnología más avanzada. Todo eso es necesario. Muchos gerentes lo llevan o lo toman en cuenta, pero no es una estrategia. Una estrategia es hacer lo mismo pero mejor, y también es hallar un lugar distinto para que la organización le dé valor. Para Michael Porter, el desafío principal es hacer las dos cosas a la vez, asimilar las mejores prácticas y a la vez tener claro dónde se hace la diferencia. Él habla sobre su primer libro, donde dice acerca de la ventaja competitiva. Aquí el mensaje principal es cómo mirar una industria en la cual compites y cómo pensar que aquello genera rentabilidad para mejorar lo que es su posición. Y él se basa principalmente en 5 fuerzas, donde se habla sobre lo que es el poder del cliente, el poder del proveedor, los competidores nuevos, la amenaza de productos sustitutos y la naturaleza de la rivalidad, lo que define colectivamente el potencial de la rentabilidad de una empresa. A todo esto se le agrega lo que es la cadena de valor. En una compañía, cuando se compite, se está conduciendo a muchas actividades, entre ellas el marketing, el área de producción, los servicios, entre otros. Pero es muy importante mencionar lo que es la cadena de valor, ya que esta cadena es la que comprende cómo compite una compañía con sus competidores para así afinar su posición. A pesar del paso del tiempo, Michael Porter dice que estas principales 5 fuerzas determinan la rentabilidad de cualquier empresa y se mantiene el poder del cliente y del proveedor. A pesar del tiempo, Michael Porter nos dice que ha habido cambios, claro que sí. Ha habido ligeros cambios en algunas modificaciones, en algunos diseños de plantas de producción, cuestiones de esas. Pero aún así, a pesar del tiempo que se ha transcurrido desde que él empezó lo que son los estudios de la industria, se dice que a pesar de ese tiempo, estas 5 fuerzas principales son las que determinan la rentabilidad y se mantienen en el poder del cliente y del proveedor.